escucha bien. Gracias, Analía. Bueno, acá estamos. Me muestro un ratito antes de iniciar las clases. De acuerdo al cronograma que tenemos, lo participo con el cronograma. Mendoza y Palacios. Bueno, ya estarían todos, me imagino ahora. ¿Cómo me está escuchando, Adri? Bueno. A ver. Gracias, Adri. Florencia Serpa. Vamos a hacer una aclaración a Rodrigo Cruz. ¿Está Rodrigo Cruz presente? Sí, estaba presente Rodrigo Cruz. No tiene micrófono, bueno. A ver, le comento, Rodrigo. Usted es el único que dice que DIT Transformador es la única persona que dijo que iba a circuito magnético y las preguntas eran de transformadores. Se le puso en la plataforma una cantidad exhaustiva de ejercicios para que puedan practicar. Aunque yo lo hubiera dicho, cosa que sí recuerdo haberle dicho, pero aunque yo se lo hubiera dicho, usted no ha practicado. El problema más grande que tiene usted, Rodrigo, fueron en los circuitos trifásicos. En todos los problemas de circuito trifásico, o en 2 o 3, usted no ha aprobado. Por eso es que no se la considera a la situación que usted me está planteando. ¿Sí? Esa es la realidad. Si usted observa su parcial, va a ver que los problemas de trifásica, si usted hubiese hecho bien todos los otros problemas y dijese que porque los transformadores no sabía, bueno, podemos hacer un cuestionario particular para usted. Pero resulta que los problemas donde falló fueron exclusivamente en trifásica y los demás no los ha respondido. Esa es la situación. Voy a ocultarme la ventana, voy a sacarme de la cámara para seguir avanzando. Por esa razón, no la consideré ni le respondí la pregunta, Rodrigo. Bueno. ¿Algún otro tiene alguna duda? ¿No? Profe, bueno. Mi duda también era como la de Rodrigo, porque yo tampoco leí nada de, de transformadores, pero bueno, igual. Claro, ustedes, les dije que estamos redictando la materia y que tenían que acogerse a la situación de la mayoría de los alumnos. Fíjese, ahora ya les voy a presentar cómo están cada uno de ustedes.
ver, esperen un minutito. Quería mostrar primero el cronograma para que vean cómo estamos la situación y después les muestro el Excel. Perfecto, profe, igual ya sabía, digamos. Muy bien. No era mucho. Gracias. Bueno, aquí tenemos, están viendo, me imagino, en este momento el cronograma. Tenemos... Sí, profe. Gracias. Bueno, hemos visto ya el generador, circuito de estrellas, potencia, triángulo de potencia, todo lo que hace a la parte de magnetismo, todo lo que hace a la parte de transformadores y la centro de distribución en relación con las estaciones transformadoras en paralelo. De acuerdo a lo que yo tengo escrito acá en las clases, el 7 de septiembre se le dio generador, el 28 de septiembre circuito estrella, el 5 de octubre circuito magnético, después se tomó el primer parcial y el 19 de octubre, hoy día, veríamos centros de transformación, que en realidad no entra dentro del programa, pero para que ustedes no lo vean al transformador como una máquina aislada, siempre está relacionada con un centro de transformador. Ahí además hay un trabajo práctico que ustedes tienen que hacerlo. ¿Sí? Bueno. Entonces, hoy, a ver, con quién voy a hablar. Felicito a los que han sacado 10 en el parcial. Y también uno sabe cuando está observando, cuando ustedes ingresan a la plataforma. Bueno, entre eso está Cardoso. Muy bien, Cardosinio, como le decía cuando usted ha nacido. Ni sabía yo que lo iba a encontrar después de tantos años. ¿Cuál es el último tema que dimos, Cardoso? Lo último que vio fue magnética, profe. Bueno, entonces no hemos visto nada de transformadores. Así es, vamos a iniciar hoy día para los alumnos nuevos a repasar todo lo que es transformador y para que ustedes afiancen conceptos en esta clase. Máquina asincrónica tampoco la vimos todavía, sí ya la vimos varias veces, ¿no? ¿Con ustedes? No, este cuarto no, profe. Bueno, vamos a dar hoy día un vistazo a transformadores, vamos a repasar transformadores, unas generalidades, de acuerdo a lo que ustedes tengan en la plataforma. Ya voy a entrar a ver qué les puse en la plataforma y vamos a hacer. Ahora voy a hablar un poco acerca de la situación. Bueno, o sea que con esto tenemos que ver, después del primer parcial de práctico, que lo adelantamos una semana, vamos a ver esto que era el 5 de octubre, el transfo, las relaciones fundamentales, centro de distribución, etcétera, para ponernos acordes con la situación como vamos. El próxima clase, teniendo en cuenta que es una clase por semana, por eso es exhaustiva la materia en esta situación, ya la han aceptado que podamos dictarla, una clase de transformador y la próxima clase va a ser de motores. Distribución ya lo vemos después. Ahora les voy a presentar la situación de cada uno para que ustedes se fijen en el Excel, cómo están trabajando. Bueno, aquí tenemos la situación de cada uno, que la deben estar viendo. Ahí, a ver, mejor esta. Tenemos, esta es la situación de cada alumno. Se me va. La señorita Albarracín Camila no es, esta es la de Camila Albarracín, no hizo el primer parcial y no presentó ningún trabajo práctico, excepto el trabajo práctico número 1.
Por lo tanto, Camila Albarracín queda afuera. ¿Está presente Camila ahora? No. Le informan entonces que Camila Albarracín out. Muy bien. Altuve Percivaldi Facundo está en la misma situación. No presentó los trabajos prácticos, pero no rindió los parciales. Altuve no rindió ningún parcial. ¿Sí? O sea que Altuve también pasa a quedar libre a partir de hoy. Sigo. Aramayo Roxana está presente hoy. Arroyo Claudio, Aramayo Liberata queda fuera. Arroyo Claudio está presente, Agüero está presente, Vargas Gabriela de Los Ángeles queda fuera, tampoco está presente hoy. Bernal hoy está presente y Bernal, la situación que tenía el 8, Bernal solamente practicó un trabajo práctico, que es con respecto a generación, y el trabajo práctico de Transform todavía no lo presentaron, que le tenían que dar al ingeniero. Las notas están acá, el primer parcial y el primer parcial práctico. Como ven, aquí Agüero tiene una buena nota, 10 y 8.42. Observen que la parte práctica en comparación con la parte teórica van acompañadas de acuerdo a la situación que tuvieron ustedes. Dicen Agüero 5.79, casi 6, y el práctico 6. Bernal 10 y 10 prácticamente. Felicito a Bernal porque ve que está estudiando. Bautista, bueno, ha bajado un poco la nota en la parte de práctico. Calvo, voy poniendo la asistencia si no me olvido. Barro Valentina, ¿está presente hoy? Tampoco rindió ninguno, por lo tanto Barro Valentina queda afuera a partir de hoy. Bautista, Calvo, Canaviri, 10 y 6. Canaviri está presente, Cardoso está presente. Cruz Cintia, a ver, ¿está presente Cruz? Presente, profe. Gracias. Y Cuevas Guido también queda fuera hoy. Gallo está presente, Cruz Rodrigo está presente. Figueroa Julieta Belén, ¿está? Gracias. Figueroa Julieta Belén. Ya le pongo el presente y le miramos la situación de cada uno. Guaymas Gómez Marco, ¿llegó? Presente, profe. Gracias. Jurado. Presente, profe. Mamaní, López David, perdón. Presente, profe. Mamaní Mendoza Rodríguez, perdón. Rocío, ¿está? Gracias. Paredes Diego. Se escribió algo. Paredes Diego. No lo veo. Pérez Arnedo. ¿Está? Pérez Arnedo. Parece que no está. Está ocupado, profe, enseguida no se conecta. Bueno. Pérez Daniela. Presente, profe. ¿Profe? Sí. Soy Mendoza Rocío. Bueno. Mendoza Rocío. Si está, ya le puse presente. Gracias. Romano. No está, ¿no? Apaguen, por favor.
Suyo, ¿llegó? Salvatierra. Velasco y Rocío tienen un parlante activado, uno de los alumnos, a ver quién es. Por favor, ciérrelo. Gracias. Bueno, vamos aquí, seguimos con la asistencia. Velasco, Vilca llegó. Presente, profe. Gracias. Casimiro, Fabián. No, se lo siente. Bueno, esta es su situación con respecto a los parciales y nota. Aramayo tiene que recuperar todo lo que esté aquí tachado. Vargas ya están afuera, Barro ya está afuera, Bautista, Canaviri, muy bien a su nota, Cardosos, Cruz Cintia, Cayo. Cayo, ¿qué le pasó que no rindió el primer parte? El parcial de la parte práctica. Cayo. Sí, profe. ¿Qué pasó que no rindió la parte práctica? No, sí rendí, solo que creo que hice mal algunas cosas. Ah, sacó 0, sí, tiene razón. Sí. Ha hecho todo mal. Sí. Hizo todo mal. No tenga cuidado, Cayo, porque lo vamos a poner y tiene que estudiar más. No está afuera todavía. Luz Rodrigo va ahí sobre la fila del precipicio. Figueroa, Julieta. Julieta, estudie más, por favor, porque en 2 no la va a poner. Guaymas Andrea estuvo bien en la parte teórica. Bueno, voy a aceptar que dicen que no dicté transformadores y vamos a reconsiderar esta nota después. Jurado, Rocío tienen una buena nota en la parte práctica y mala en la parte oral. Aquí Mendoza, Rodríguez, bien, las notas están muy parecidas. ¿Quién más? Ramos, Ríos, Romano Emilce Macarena. ¿Está Romano Emilce Macarena? Aquí también está de nuevo ausente. Profe, a ella la operaron y creo que tiene... No, sí lo tengo en cuenta. Romano, ¿dónde está Emilce Macarena? Sí la tengo en cuenta, tiene un problema, está internada. Pero aquí ya está puesta la observación. Va a tener que estudiar mucho para recuperar. Por eso no la puse en rojo. Silva, Cinto y Velasco Ortiz Rocío, ¿está presente? Sí, está presente Velasco. ¿Y qué pasó? Rocío. ¿No tiene micrófono? Profe, a ella le funcionaba mal su micrófono. Bueno, gracias. Después hablamos entonces. Bueno, usted está en rojo, Rocío, porque no aprobó ninguno de los parciales. Esta es su situación. Vilca, muy bien. Serpa anda ahí nomás. Y Casimiro está por quedar afuera. Casimiro tiene los 2 parciales desaprobados. ¿Está presente Casimiro hoy? Negativo, ¿no? Casimiro. Profe, disculpe, yo soy Salvatierra Camila. No me puso el presente. Salvatierra Camila, bueno. Casimiro. Yo creo que una clase más y queda fuera Casimiro porque no presentó nada, tiene los 2 parciales desaprobados y no tiene muchas ganas de hacer la materia. ¿Sí? Y bueno, y Zambrano, que está dentro del orden de lo que iban a hacer. ¿Quiere alguien preguntar algo antes de que iniciemos las clases?
El récord de la parte teórica, ¿cuándo sería? Hoy. ¿Cuándo va a ser el parcial? Bueno, ahí estaba escrito. El segundo parcial era el 29 de noviembre. Seguramente lo vamos a adelantar porque vamos ganándole nosotros en una semana de acuerdo a lo que habíamos conversado. ¿Recuerda? Sí, profe. Andrea no se acuerda. Nada. Sí, pasa que a mí me fue muy mal en la parte teórica. Sí, por eso le estoy mostrando a cada uno su situación. Cuando yo les pongo para que estudien, ahí me vuelvo a mostrar yo un poco más. Cuando les pongo para que estudien, es para que estudien, hagan las prácticas, todo aquel que observé en la plataforma Moodle, que ingresó a hacer los tests, los Excel y todo lo demás, sacaron arriba del 9. Ustedes deben saber que cada entrada que hacen ustedes es comunicada por medio de la plataforma al profesor de la materia. Entonces uno puede averiguar cómo han practicado, si han practicado o no han practicado. No les voy a hacer un seguimiento porque ya no es edad para que los andes controlando como un alumno de primer año, así que ustedes son dueños de estudiar o no. Muy bien. Profe. Sí, la escucho, Roxana. Me puso presente, disculpe. Roxana, me va a hacer volver atrás. A ver, Roxana Aramayo, sí está presente. Bueno, gracias, profe. Este tiene 0, este tiene 0. Profe, yo también tenía una consulta. Pregunte nomás. En la lista donde dice TP presentado o no, dice TP1 es el de la corrección de factor de potencia, ¿que no? Ese es, sí, factor de potencia y tarifa. Que tienen Pero que sí, decir. nosotros sí lo presentamos ese con... Bueno, estos son todos los que han presentado. ¿Cómo era su apellido? Fabio Palacios. Sí. Y bueno, si tiene que estar acá, si es que dice que lo ha presentado. Palacio Fabio Leonardo. ¿Con quién lo ha hecho? No está. ¿Con quién lo presentó? Con Paredes Diego, ¿no? Con Pérez Arnedo. De hecho, está Pérez Arnedo. De hecho, usted se lo corrigió a Pérez Arnedo y después lo volvió a enviar. Pérez Arnedo, no lo tengo anotado. Bueno, lo reviso. Profe, disculpe, yo también soy grupo con Palacios también y sí afirmo que lo enviaron, inclusive le mandó la corrección. Bueno, no hay problema, no demoremos más, que ya tengo derecho a equivocarme. Ahí ya está. Sí, profe, gracias. Ahí está y se acabó. Gracias, ¿Alguien más? ¿Nadie más? Muy bien. Me saco de pantalla. Veo que qué es lo que tienen ustedes y vamos a ver. Paredes recién llegó, ¿no? Aquí está la asistencia. Va. Paredes. Ahí está presente. Muy bien. Saco la ventana. Dejo de compartir. Y ahora entro a la plataforma a ver qué es lo que tienen para ustedes en redictado de la materia. Teoría, tema 2, factor de potencia, tema 3, circuitos magnéticos, tema 4, transfo. Muy bien, ahora los comparto. Y iniciamos la clase. ¿No tienen más dudas sobre la asistencia, trabajo práctico, no? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, vamos adelante. Lo que vamos a ver son los transformadores de distribución. Esos transformadores que ustedes normalmente observan en la calle, ¿no? Es que están colocados. No estamos hablando de transformadores de
de un celular, ni transformador de una computadora, no, esos son transformadorcitos. Ustedes son futuros ingenieros industriales. Entonces, el tema de transformadores que van a trabajar son transformadores para la industria, transformadores grandes. El transformador, yo no le voy a leer esto, es una máquina estática, es la mejor máquina que se ha creado. Actualmente anda en el alrededor de un 98% de rendimiento algunos transformadores. No hay máquina eléctrica mejor que un transformador de potencia o un transformador de distribución. Cuando uno quiere transportar la energía desde la central eléctrica, supóngase en Güemes, hasta los centros de consumo, ya lo vimos cuando observamos las redes, se eleva la tensión y después se la manda se la manda en 132 kilovoltios para que haya menores pérdidas. Vamos a iniciar con un transfo muy elemental, que si sabemos el transfo monofásico, van a saber después que un transfo trifásico es lo mismo que esto. Aquí tenemos lo que se denomina el núcleo. El núcleo de láminas de acero está formado por chapas muy delgaditas. Esas chapas sirven para que uno pueda orientar el campo magnético o el flujo magnético, como lo habíamos visto en la clase de magnetismo. En el primario tenemos unas espiras que le vamos a llamar N1 y en el secundario tenemos N2. Observen el detalle. N1 tiene más espiras que N2. La pregunta sería, ¿por qué? De electrotecnia elemental. Si yo tengo más corriente, tengo que tener más sección de cable. Aquí, como tengo menos corriente, tengo menos sección de cable. Este es un transformador monofásico, ingresa la tensión por este punto, el flujo se concatena a lo largo del circuito magnético y de este otro lado recojo la tensión que yo quiero tener. Normalmente, esta tensión acá en distribución es 13.200 voltios y aquí la salida es de 380 voltios o 400 si estamos trabajando en vacío. Otro tipo, ese es un transformador monofásico. Acá tenemos lo que llamamos un transformador trifásico que se utiliza mucho en la Argentina, normalmente casi todos son de esta forma, donde tiene tres partes, esas tres partes serían para cada una de las fases. Aquí estamos analizando una simple fase donde está el bobinado primario y el bobinado secundario sobre una columna. Normalmente, si tenemos un transformador de distribución, aquí va a haber otra y aquí va a haber otra. Este se llama el acorazado. En el transformador, bueno, lean todo esto, ¿no? El transformador monofásico ideal sería este. Le alimento con una tensión, tiene una bobina que tiene el número N1 de espiras. Nosotros habíamos dicho que si el transformador lo alimentamos con la tensión U máximo por el seno de omega T, se induce una tensión U1, esta, cuya ecuación es 4,44 del número de espiras por la frecuencia y por el flujo. Les recuerdo que esta ecuación la vimos muchas veces porque le dije que era válida para todas las máquinas eléctricas. En este caso, que el transformador es ideal, aquí no hay ninguna carga conectada. Si no hay ninguna carga, no hay corriente. Y si no hay corriente, por la ley de Lenz sabemos que N1 por I1 tiene que ser igual al flujo. Como la reluctancia es cero, esto me da que N1 por I1 es igual al flujo con reluctancia cero. La fuerza magnetomotriz que habíamos visto era igual al flujo por la reluctancia. Ese flujo induce la tensión, de acuerdo a la ley de Ampère, N1 de phi de t en este lado, y en este otro lado, E2, que va a ser N2 de phi de t. Esas fuerzas van a tener una dirección que se opone a la causa que las origina. Si esto es E1,
va a ser el flujo de esta manera. Si lo cortocircuitamos de allá y si la ponemos de acá, el flujo va a ser de esta manera, de acuerdo a la regla del tirabuzón que vimos en la parte de circuitos magnéticos que recordaba. Lo leen totalmente. Entonces, como dijimos, que este es un transformador ideal, quiere decir que no hay pérdidas en los arrollamientos, ningún tipo de pérdida. Tampoco hay pérdidas en el circuito magnético. Si no hay pérdidas, se debe cumplir que la tensión E1 inducida en el primario es igual a la tensión E2 inducida en el secundario y que U1 es igual a U2. Como no hay pérdidas, U2 y E2 son iguales, E1 y U1 son iguales. Entonces, se cumple que U1 es igual a E1 y U2 es igual a E2. Por lo tanto, tenemos esta situación. Si efectuamos la relación de las fuerzas electromotrices, aparece un elemento que es muy importante en el transformador. Es tan importante que siempre debe estar en las chapas del transformador, diciendo cuál es la relación. Así tenemos que U sub 1 es a U sub 2 como N1 es a N2. Esto se llama A, la relación de transformación. Si A es mayor que 1, entonces es un transformador reductor. Si esto es este, por ejemplo, es un transformador reductor. Si A es menor que 1, es un transformador elevador. Y si A es igual a 1, se lo utiliza en los sistemas de protección, que no lo vemos en este curso. Por ejemplo, en los quirófanos se utiliza que la relación sea igual a 1. Supónganse que se corta la luz en el quirófano o que se corta el neutro, entonces el transformador tiene que seguir funcionando. Este transformador es para situaciones especiales en los quirófanos, en instalaciones hospitalarias, que no la vemos en este curso. O sea, lo primero que hemos logrado es que U1 es a U2 como N1 es a N2. ¿Sí? Bien, inversamente proporcional. Ahora al transfo le pongo una carga. ¿Sí? Vamos a ver el transfo con carga. Si yo le pongo una carga a este transfo, naturalmente quiere decir que va a aparecer una corriente. ¿Por qué? Porque se tiene que cerrar el circuito por la ley de Kirchhoff. Entonces, aquí aparece también la corriente y se cumple. Si ya sabemos que la potencia de entrada, que va a ser P1 igual a U1 por I1 por el coseno de phi, tiene que ser igual a U2 por I2 por el coseno de phi. Si suponemos que las potencias son iguales, que no hay pérdida, me queda que U1 por I1 es igual a U2 por I2, de lo cual surge que I2 es a I1 como N1 es a N2. Teníamos la segunda relación de transformación que hace un rato habíamos puesto, U1 es a U2 como N1 es a N2. Ahora ponemos I2 es a I1 como N1 es a N2. Si yo no me acuerdo de esto, con solo acordarse esta situación, con solo acordarse esto, ustedes saben que U1 por I1 es igual a U2 por I2, porque es un transformador donde se supone que las pérdidas son nulas. Entonces, I1 va a pasar para acá, I2 va a pasar para acá. O si no, pueden hacer U2 que pase para acá e I1 para allá, lo cual me dice que U1 es a U2 como I2 es a I1. Y ya nunca me puedo olvidar de este elemento que es la relación de transformación. De ustedes a todo esto y obtenemos que I2 N1, obtenemos la relación de transformación. Perfecto.
A ver, Rodrigo Cruz, usted la está haciendo por primera vez, ¿verdad? No lo recuerdo haberlo visto. Sí, profe. Gracias, Rodrigo. ¿Ha entendido esto? A todos aquellos que lo están haciendo por primera vez, después lo vamos a analizar a los problemas que han resuelto y vamos a ver qué podemos beneficiarnos. Profe, una consulta. Sí, Rodrigo. Vio que yo en el primario hago circular una corriente. Eso me genera un flujo, lo que se transmite a través del... El circuito magnético. Claro. Y genera en la otra... En la otra Sí, bobina. señor. Bien. Y cuando la corriente se genera ahí, ¿no vuelve a generar otro flujo también que se transporta a través del...? Sí, pero lo estamos viendo paso bien. a paso, no lo ven a esto todavía, que nunca lo han visto. Bueno, entonces tenemos esto, ya saben, sacar la relación de transformación. Muchas veces, cuando nosotros trabajamos en este tipo de circuito, supóngase que es un transformador trifásico, como el que habíamos visto acá. Es muy complicado poder trabajar con las ecuaciones matemáticas que corresponden a todo esto para 3 fases. Entonces lo que se hace es pararse acá, como una persona, yo me paro acá y veo lo que sucede allá. Y entonces lo que hay acá se llama la impedancia del secundario reflejada en el primario. Bueno, habíamos visto el transformador ideal. Sin carga, después vimos con carga, y ahora vamos a ver qué es la impedancia reflejada. Bueno, en la figura 6, yo quiero ir de acuerdo a lo que ustedes tienen ahí, en esta figura vamos a dividir bueno, ahí está. La única impedancia que vemos es la de carga que está en el secundario. Si efectuamos el cociente entre la tensión primaria y la corriente primaria, obtenemos el valor de la impedancia que se observa desde el primario. Es decir, la impedancia 1,1 es igual a la tensión U1 sobre I1. Ahora bien, la impedancia que está en esta carga va a ser la tensión U2 sobre la corriente I2. Si nosotros reemplazamos este elemento, U1 es igual a A por U2, que era la relación de transformación, e I1 es I2 sobre A, nos va a quedar esta ecuación matemática, que la podemos simplificar diciendo que es A cuadrado por Z de carga. O sea, que la impedancia colocada en el secundario del transformador, vista desde el lado primario, aparece modificada por la relación de transformación al cuadrado. Entonces, cuando yo trabaje con el transfo, solamente me tengo que parar adelante y dependo de qué es la relación de transformación y la multiplico por A cuadrado. Eso facilita muchísimo el trabajo con las ecuaciones matemáticas de los transformadores. Siguiendo el mismo criterio, podemos pararlo en el secundario y ver la impedancia reflejada en el primario. De las dos formas, la normalmente se utiliza es pararse acá para ver la impedancia que está allá. Pero si están en una central eléctrica, se van a tener que parar a este lado, por la tensión. ¿Está claro? Bueno, no hay dudas. Seguimos hacia adelante. Saquemos la visión. Ahora, el transformador con bobinados reales y núcleo ideal.
Ahí lo tiene Rodrigo Cruz. Ahí vamos a empezar lo que usted estaba viendo. Analizamos con reluctancia nula. Reluctancia nula sin pérdida en el núcleo. Y los bobinados van a tener las siguientes características. Están construidos con conductores que tienen una resistencia óhmica. Normalmente el material que se utiliza es cobre. Actualmente hay unos transformadores que después les voy a mostrar que utilizan aluminio. Una pequeña parte del flujo este es el flujo que tenemos nosotros acá. El flujo concatenado era el flujo que teníamos alrededor del circuito magnético. Sin embargo, una pequeña parte del flujo se pierde en esta zona, porque hay aire. Eso se llama el flujo de dispersión del primario. Acá también habrá un flujo de dispersión del secundario. Tenemos el flujo de dispersión del primario más el flujo de dispersión en el secundario. O sea que el flujo principal, el flujo Φ1, va a estar formado por el flujo principal más el flujo de dispersión del primario, que tienen el mismo sentido. Mientras que el flujo Φ2 va a ser el flujo principal menos el flujo de dispersión del secundario. Entonces, la tensión aplicada en el primario es igual a la caída resistiva más la fuerza electromotriz del flujo variable. ¿Esto qué es? La tensión que tengo acá, U sub 1, va a ser igual a la caída que hay por la resistencia de esta bobina, R1 por I1, más el flujo de dispersión N1 por dφ de Φ1, dt. Para el otro lado, vamos a tener R1 por I1, N1 de phi dt, N1 de phi dt. Saben ustedes que por diferencial podemos separarla. Entonces, sacando todas estas ecuaciones matemáticas, llegamos a que, ya les vuelvo a dividir, llegamos a que la tensión que tengo en este lado, U sub 1, es igual a la caída de tensión R1 por I1 más la caída de retención inductiva JX1 por I1 más la tensión E1. Entonces, esto ya nos está volviendo un poco más precisos, dado que la ingeniería es una ciencia exacta, entonces nosotros tenemos más precisión ahí y estamos reduciendo todo este análisis matemático a algo simple como un circuito RL. En forma análoga, en el secundario, si nosotros hacemos que la N de phi de t es igual a la caída resistiva por I2 más la tensión U2, aparece que la tensión E2 que tengo acá va a ser R2 por I2 más JX2 más U2. Aquí aparecería la tensión E2, como la teníamos acá. ¿Sí? Este es E2 y este es E1. Con ello, ahora vamos ya a avanzar un paso más hacia el transformador con núcleo real. Bueno, ahí lo tenemos. Aun cuando en este circuito secundario esté abierto, nosotros... ¿Profe? Sí, la escucho. Hable. Profe, el hecho de que sea con núcleo ideal se refiere a que no hay pérdida. No, o sea, nosotros vamos a trabajar solamente con ideales, ¿no? No, no, no. Estamos hablando de ideales para que ustedes vayan entrando en materia. Ustedes van a trabajar siempre con reales. Ajá. Nunca con ideales. Reales, bien. Bueno, seguimos adelante. Sí, eso quise decir, me confundí. Bueno, profe. Bueno, ok. Aun cuando este esté abierto, que no haya una carga, nosotros necesitamos una corriente para que cubra todas las pérdidas que tenemos.
Esa es la corriente necesaria para producir el flujo de magnetización. Y habíamos dicho que esa era la corriente I sub M cuando hablábamos de magnetismo. Y habíamos dicho que había dos corrientes. Una eran las corrientes por magnéticas y otra eran las corrientes por Foucault, las corrientes parásitas. La suma de esas dos corrientes me da la corriente I10, la corriente de vacío del primario, que es igual a la corriente de pérdidas en el núcleo por histéresis más las corrientes magnéticas de magnetización. Es lo mismo que habíamos visto cuando veíamos circuitos magnéticos. Si sumamos las fuerzas, nos va a quedar ahora N1 por I10, N1 por I10, ahí está, hay que poder mejorarlo, es igual al flujo concatenado multiplicado por la reductancia. En este caso es I2 igual a 0. ¿Sí? Nos vamos acercando más al transformador con núcleo real. Hace un rato no lo habíamos considerado al núcleo, ahora ya lo estamos considerando, estamos calculando la reductancia por el flujo. Bueno, desarrollando todo eso, podemos demostrar que la corriente I1 que hay en el secundario, cuando yo me paro acá y veo para allá, va a ser igual a la corriente I21, que es la corriente del secundario referida al primario, más la corriente I10, llamando a esto la corriente reflejada en el primario. Ahora sí nos vamos acercando más al circuito real. Y vamos a ver el circuito equivalente del transformador. Habíamos dicho que con el transformador en vacío se producen unas pérdidas y lo habíamos visto en magnetismo que es función del flujo al cuadrado. Entonces podemos poner que las pérdidas en el hierro son E1 al cuadrado sobre la resistencia de pérdida. La otra componente que está trazada a 90 grados, lo habíamos visto en inducción, va a ser igual a la reactancia inductiva. Por lo tanto, la corriente magnetizante va a ser E1 sobre JXM. Con ello, tenemos ya ahora que lo vamos llevando al transformador real por un transformador ideal para el ingeniero, que sería el siguiente. Esta es la parte real del bobinado primario. Hemos dicho que tiene una pérdida resistiva, una caída inductiva, y estas son las pérdidas que tengo en el circuito magnético. Por otro lado, en el secundario, vamos a tener la carga, vamos a poner la parte real y tenemos la tensión E2. Aquí podemos observar que esta tensión U sub 1, ley de Kirchhoff elemental, es igual a E1 más la caída de tensión I1 por R1 más la caída inductiva JX1 por I1. En este otro caso, la tensión que aparece acá E sub 2 va a ser igual a la tensión U sub 2 más la caída en R2 más la caída en la inductancia. Y esto es el transformador real. Ahora lo tenemos que juntar a estos dos para que logremos sacar el circuito equivalente. Bueno, estas relaciones las transforman ustedes, yo no me voy a demorar ahí, y podemos llegar a que este representa el circuito equivalente de un transformador referido al primario. Ahí consideramos todas las pérdidas que habíamos constatado hace rato. Ahora sí, Rodrigo, ¿lo satisface? Se adelantó mucho, ¿no? Sí, profe. Gracias. Bueno. Entonces, con esta situación tenemos el transfer. Ustedes lo leen, yo no me voy a ponerle una por una. Lo que vamos a hacer ahora es el esquema fasorial de este elemento. Bueno. Muy bien.
¿Cómo se construye este diagrama fasorial? De la siguiente manera. Aquí tenemos nosotros una situación que E1, es la tensión que hay acá, es igual a esta tensión que es E21, la corriente, la tensión del secundario referida al primario. Lo ven acá, aquí teníamos, esta era E2 y esta es E1. Si me paro acá, aquí me va a quedar E21. Ahí me faltaría la flecha esta, ¿no? Igual que esta otra. Muy bien. Partimos de ahí, E21 es igual a E1. En el primario tengo una caída resistiva. Es R1 por I1. Y a 90 grados, por ser una bobina, va a estar JX1 por I1. La caída de tensión R1 por I1 más la caída de tensión en la bobina me va a dar la tensión en bornes U1. El detalle, como este elemento es resistivo, a ver, vamos a bajar un poquito, ahí. Como este elemento es resistivo, la corriente I1 tiene que ser paralela a esta corriente. ¿La ven? Bueno, pero I1, que era la corriente, era la composición de dos corrientes, que era la corriente I sub P más la corriente I sub M. Y eso me daba la corriente I10. Esta flecha, fíjense que estaría compuesta por esta más esta, me da la corriente I1. De la misma manera, si partimos de este E2 sub 1, vamos a tener la caída resistiva, acá, más la caída inductiva, y eso me va a dar la tensión en bornes U2 sub 1. Simplemente con recordar la figura, yo puedo sacar el circuito equivalente. Creo que esta era una de las preguntas que hice y casi todos la contestaron, porque habían hecho las prácticas. ¿Está claro, señores? ¿Se entiende? Daniela Pérez. ¿A Daniela? Tienen que estudiarlo, no pretendo que lo sepan ya, pero es demasiado sencillo esto. Seguimos hacia adelante. Saquemos esta división. Y ahora vamos a entrar, este es el circuito real de un transformador, pero para muchos cálculos se hacen un circuito equivalente que simplifica mucho los cálculos para las caídas de tensión y para todas las otras cosas. Se llama el circuito equivalente aproximado. Como los valores de resistencia del bobinado del primario son pequeñas comparados con la rama de excitación, se pueden simplificar los cálculos. ¿Y qué hacemos? Esta rama que estaba acá, la sacamos hacia afuera porque son despreciables los valores de la resistencia y de la inductancia magnética. Entonces lo sacamos y nos queda el circuito equivalente aproximado. Y aún más, aquí también podemos hacer el diagrama fasorial considerando que la tensión E1 es igual a D1 y nuevamente hacemos por JX1, etc. ¿Sí? No me detengo porque ya lo vimos cómo hacíamos el primero. Muy bien. Pero aún, sin embargo, nada de peros, tenemos una opción más, que es hacer el circuito equivalente reducido. Para algunos cálculos, como son la caída de tensión, directamente esta rama de excitación, esta que estaba acá, la saco, porque no me produce nada de pérdida. Entonces me queda este circuito. Y acá también podemos hacer el circuito, el diagrama fasorial, que E1 es igual a E2,1. Tenemos la caída, la parte del secundario y la caída de la parte del primario. I1, en este caso, es igual a I2,1. Porque es la misma corriente, ¿sí?
O sea que esta caída de tensión en la resistencia del primario, caída de tensión en la resistencia del secundario referido al primario, tienen que ser paralelas a la corriente I1. Y este es muy utilizado si alguna vez les toca trabajar en esta situación. Circuito equivalente reducido. Seguimos hacia adelante. Palacio, ¿cómo vamos? No se me duerma. No, estamos despiertos, profe. ¿Sí? Bueno, yo me estoy autodurmiendo acá, no me veo ni lo veo. Vamos a ver con la regulación. Ahora me voy a poner un rato para verlos. A ver, oculto. Ahí está. Muchas veces sucede, porque no me puedo sacar esto, es que supónganse que ustedes están trabajando, viene un finquero y le dice, ingeniero, necesito que me ponga el transfo, y desde donde está el transfo, ubicado ahí en una finca bien lejos, resulta que la tensión que llega hasta ese punto no son los 13.200 que tenemos que tener en las redes normalmente, sino que llegan 11, 11.200, etc. Entonces, ¿qué hacen? El transformador tiene un elemento que se llama TAP, T-A-P, o bien regulación del número de espiras del primario para sacar. Entonces, lo que hacen es mueven ese elemento, que es el TAP o en más o menos 2,5%. Es decir, si yo estoy lejos, le subo un punto al transformador en 2,5%, de manera que la tensión en el primario siga subiendo y pueda sacar los 400 voltios. En eso consiste la regulación. En la misma situación, si yo vivo en una zona donde el transformador lo tengo en la puerta y seguramente le voy a tener que bajar un punto de menos 2,5% para que no tenga demasiada tensión en la puerta de mi casa. Para eso consiste la regulación. ¿Entiende, Fátima Mamaní? Ahora seguimos con la teoría. No la escucho, Fátima. Ah, bueno, gracias. Muy bien. Debido a la caída de tensión, bueno, lo leen ustedes, ponemos expresar la regulación de variación de tensión mediante estas cosas. En los dos elementos más importantes que vamos viendo. Uno era la placa de datos característicos de un transformador debe tener, a ver, me voy a sacar así, vamos a ver un poco más, me saco de la pantalla. Podemos tener los datos de placa del transformador, tienen obligación de tener la tensión del primario, la tensión del secundario, porque eso me da la relación de transformación. La corriente del primario, la corriente del secundario, porque también me sirve para la relación de transformación. Y lo que vimos recién, deben tener indicado la regulación. Las normas IRAN establecen más menos 2,5%, más menos 5%. Muy bien. Ahora veamos el rendimiento del transformador. En un transformador hemos dicho que hay dos tipos de pérdidas. Las pérdidas del hierro y las pérdidas del cobre. El rendimiento de un transformador porcentual se expresa mediante esta fórmula donde tiene en cuenta el factor de carga, las pérdidas del hierro, las pérdidas del cobre y el coseno phi. Las curvas típicas de un rendimiento están dadas en factor de carga, son de esta forma. Bueno, leen esa parte y ahora vamos a tratar de ver cómo determinamos los parámetros del circuito equivalente. Si ustedes van a comprar un transformador para un barrio o para una industria, el fabricante tiene la obligación de darle el protocolo de ese transformador donde ellos
se afirman haber realizado el ensayo de vacío para determinar los parámetros del circuito equivalente. Ya sigo. Ahora sí. Bueno, ¿cómo se hace el ensayo de vacío? El ensayo de vacío, como su mismo nombre lo dice, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Guitiano? En el ensayo de vacío. Guitiano, ¿estás? A la clase. ¿Qué tenemos que hacer? Dice ensayo de vacío. ¿Qué es lo que hay que hacer? Che, ¿nadie sabe? Tenemos que dejar en vacío los bordes. Quita la carga, profe. ¿Ah? Quita la Ensayo. carga. Claro, dejamos en vacío esto. Ensayo de vacío se llama. ¿Qué tiene que hacer? Tenemos que dejar en vacío uno de los lados del transformador. Entonces, ¿qué hacemos? En el ensayo de vacío, supongamos que este es un transformador monofásico, dejamos en vacío uno de los lados y alimentamos por este otro lado. En ese caso, tomamos la tensión que hay acá, tomamos las pérdidas que hay acá, la corriente I10 y la tensión 10. Entonces, este diagrama instrumental que le conectamos al transformador, el ensayo de vacío se realiza dejando en vacío uno de los lados del transformador y alimentando por el otro lado. Y entonces medimos los valores de corriente, de potencia y determinamos los parámetros del circuito equivalente. En este caso, el diagrama de fasores dice que la corriente I10, que era la corriente que circulaba por el primario, era la suma de la corriente magnetizante más las pérdidas por histéresis. Por lo tanto, eso me da la corriente I10. Esto me está dando ese amperímetro. Y a su vez, como no hay nada de pérdidas, la corriente I sub P está en fase con la tensión U sub 10. Este ensayo se puede realizar ya sea alimentando de este lado o de otro lado. Normalmente conviene alimentar del lado de menor tensión. Entonces, el ensayo de vacío se hace de esta manera y me permite determinar las pérdidas en el hierro. ¿Para qué sirve el ensayo de vacío? Para determinar las pérdidas en el hierro. El segundo ensayo se llama ensayo de cortocircuito. A ver, ¿qué le parece a ver, Fabio Palacio? El ensayo de cortocircuito, ¿cómo se va a hacer ahora? ¿No está Fabio? Agüero, a ver, ¿cómo hacemos el ensayo? Usted que estaba atento. Circuitando, profe, aquí donde está la... Elemental, muy bien. Jorge, por lo menos está atendiendo. Claro, el ensayo vacío dejo en vacío. El ensayo de cortocircuito, cortocircuito. Entonces, consiste en cortocircuitar uno de los lados del transformador alimentando por el primario con tensión reducida hasta que circule por el transformador la corriente nominal. Si yo cortocircuito el lado secundario con un variax, empiezo a alimentar y cuando este amperímetro me detecte la corriente del secundario que está en placa, dejo ahí de hacer y puedo determinar valores muy importantes que son la corriente de cortocircuito, la potencia de cortocircuito, la tensión de cortocircuito. Esto me permite determinar las pérdidas en el cobre del transformador. ¿Cómo? Las pérdidas del cobre son igual a R1 por I1 al cuadrado. Eso es un dato más importante que se une a todos los que les vine mencionando, que es la tensión de cortocircuito. La tensión de cortocircuito es una característica de placa del transformador que debe darla el fabricante. El valor normal de los transfos que ustedes van a trabajar
andan entre el 3 y el 5% aproximadamente la tensión de cortocircuito para los transfos de distribución. Entonces, los dos ensayos que tenemos para el transfo es el ensayo de vacío y el ensayo de cortocircuito. ¿Estamos? Seguimos hacia adelante. Profe, disculpe una consulta. Ahí en donde usted decía en el ensayo en vacío, dice, donde convenía hacer el hacer el vacío, digamos, en la parte de menor tensión. ¿Cómo es eso? Correcto. No, a ver, vamos para... Bueno, está linda la pregunta. El ensayo de vacío sería así. Es decir, si este es un transformador que tiene 13.200 de este lado, 13.200 de este lado, claro, y 380 de acá, me conviene hacer la medición en el lado de menor tensión. Porque si yo hago en el lado de alta tensión, 13.200 es muy peligroso y los instrumentos no van a poder leer eso si no tienen un transfo de medición. Eso es lo que quise significar. Sí, profe, pero ahí dice, en este caso no sería el primario, ¿no es cierto? En este caso, si estamos dejando abierto los 13.200, ese sería el primario. Y este el secundario. Bien. Claro, siempre me conviene hacer donde tenga menor tensión, excepto que esté en un laboratorio que tenga todos los instrumentos. Si no, normalmente no tienen todos los instrumentos con transformadores. Y medir una tensión de 13.200 es bastante difícil si no tiene un transformador de medición. ¿Estamos, Cintia? Sí, bueno. ¿Alguien tiene otra duda? Seguimos. Los dos ensayos. Bueno, ahora vamos a ver lo siguiente. Resulta que están alimentando, supongamos, el barrio Ciudad Judicial, el barrio El Milagro, cualquier barrio. Ustedes han visto que no hay solamente un transformador. Hay muchos transformadores porque los transformadores tienen una determinada potencia y no pueden suministrarle a todas las casas. No hay una regla práctica para decir este transformador cubre esta zona de manzana. No. Eso va a estar en función del análisis eléctrico que hagamos de las redes. Sin embargo, nosotros necesitamos poner los transformadores en paralelo. Es decir, que haya varios transfos en paralelo. El transformador A monofásico y el transformador B monofásico. Vamos a suponer que vamos a trabajar primero con monofásico y después lo hacemos extensivo a trifásico. Para que dos transformadores puedan trabajar en paralelo, se deben cumplir una serie de condiciones. Esas son que las tensiones primarias sean iguales, que las tensiones secundarias sean iguales, que tengan el mismo grupo de conexión o conexión de bornes homólogos, como en este caso son transformadores monofásicos, o el mismo grupo de conexión en el caso de transformadores trifásicos. Y en lo posible, que tengan la misma tensión de cortocircuito. Si no tienen la misma tensión de cortocircuito, es probable que el transformador A se sature y el transformador B no trabaje bien. Aparecen corrientes espurias. Entonces, esas son las condiciones para poner en paralelo. Esta condición, relación de potencias aparentes, es difícil de cumplir, igual que igual resistencia-reactancia. Pero si cumplimos estas tres, es bastante bueno porque ya podemos ponerlos en paralelo. Cuando podemos cumplir estas tres, estas dos se cumplen automáticamente. Ahí dice, dado que las dos son de difícil compromiso, pueden ser distintos fabricantes, se debe prever que la suma de las potencias de los transformadores sea superior a la del consumo. Es decir, si este barrio tiene un consumo de 200 o de 300 kilovolamperes, voy a tener que poner dos transfos de 150, o bien dos transfos de 200 para que sean superior a lo que hay. ¿Sí? ¿Cómo vamos, Roxana Aramayo?
Analía, ¿está? Alma Ríos. ¿Usted está? Me han dejado prendida la computadora. Bueno. ¿Se entiende, Alma? ¿Cuáles son las condiciones para poner en paralelo, Alma? No la encuentra. Bueno, seguimos. Seguimos. Ahora vamos a ver tránfo trifásico. Estos tránfos monofásicos son muy utilizados en Estados Unidos. Fíjense en las películas, ustedes cuando ven una de esas películas de actores que siempre, o Rambo, siempre los transformadores son monofásicos. Entonces, ellos, como tienen demasiado una situación económica superior, les convenía poner un tránfo en cada bajada. Entonces, en vez de usar tránfo trifásico, usan tránfos monofásicos. Últimamente se están dando cuenta que es mejor el trifásico, que se lo utiliza en toda Europa, en toda la Asia Media y acá en toda la República Argentina. Bueno, los transformadores trifásicos. Podemos considerar que son 3 transformadores monofásicos. Entonces, nos quedaría así el transformador trifásico. Esto se llamaba el acorazado, un circuito acorazado, ¿sí? Donde tenemos las láminas de acero directamente y tenemos en cada núcleo de estos el primario y el secundario bobinados de la misma forma. Entonces, bobinado primario y secundario, esta es la fase R, la fase S y la fase T. Esto sí es real, corresponde a un transformador real. Las conexiones normalizadas. De acuerdo a la forma en que se conecten los bobinados, se definen la conexión normalizada por 2 letras y un número. La primera letra, que es mayúscula, define el borne de alta tensión. Puede estar conectado en triángulo o en estrella. La segunda letra, que es minúscula, define el borne de baja tensión. Puede ser una D o una estrella. El número multiplicado por 30 define el ángulo de desfasaje. Es decir, que si yo tengo una conexión DI11, multiplico 11 por 30, voy a tener 330 grados, ese es el ángulo de desfasaje. Las conexiones más utilizadas corresponden a 0, 6 y 11. Es decir, que nosotros, esta es la conexión más utilizada en las líneas de distribución en la Argentina. La primera letra D hace referencia al bobinado de alta tensión. La segunda hace referencia al bobinado de baja tensión y el 11 es el desfasaje horario multiplicado por 30. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo de conexión que es I0. Significa que el bobinado en estrella de alta tensión, el bobinado en estrella de baja tensión y un desfasaje 0. Este desfasaje horario, si nosotros ponemos este circuito sobre este otro, como U y U están en fase, hay desfasaje 0. 0 por 30 es 0. Ahora vamos a ver este otro también, un circuito triángulo, triángulo, y el desfasaje 0 está la tensión U con esta tensión U0. Cuando digo grupo horario, estoy queriendo simplificar esta situación. Este es de I5. Quiere decir, cuando yo marco
la tensión del primario, esta U grande, y la tensión del secundario, esta X chiquita, aquí es como si el reloj me estuviera mostrando la hora 5. Por eso se adoptó esta normativa para todo el mundo, de manera que si ustedes traen un transformador de Rusia o un transformador de China, tienen la misma nomenclatura para todo el mundo. Eso fue a los efectos de uniformizar si nosotros queríamos comprar en cualquier lugar. La banda está mandando la 5, quiere decir que el triángulo es este que está acá, la estrella es la baja y está mandándome la hora 5. Si multiplico 5 por 30 grados, me va a dar los 150 grados de desfasaje. Entonces, por eso se llama grupo de conexión o grupo horario. El más conocido, por ejemplo, ahí tienen otro, el ID5. El más conocido son el DI11, que es el que más usan en la calle, el DI11. ¿Sí? Significa que el primario, el lado de alta tensión, está conectado en triángulo. Y el secundario está conectado en estrella. Si superponemos esta U, que corresponde al primario de D, con esta U, fíjense que me está marcando la hora 11. 11 por 30 son 330 grados. Este grupo de conexión es el más conocido por todos los que van a trabajar en la calle. ¿Alguna duda, jóvenes? Que no esté alguno durmiendo. Camila Salvatierra. Parece que son varios los que se han ido, ¿no? Profe, ese sería el fino, ¿cierto? ¿Cómo? El D conectado en triángulo. El desfasaje. El I chica sí. Conectado en estrella. A veces ponen una N acá para que crean que está el neutro. Ah, bien. Yo decía, profe, del desfasaje. ¿Qué pasa? 11. Sí, aquí está marcando las 11. Ese vendría a ser el ángulo de desfasaje, ese sería... No, tiene que multiplicar por 30 grados y el ángulo de desfasaje son 330 grados. Ah, ahora sí. Siempre tiene que multiplicar la hora por 30 grados. ¿Sí? Bien. A ver si aparte de la señorita Cintia, Tiffany, usted que está ahora atenta. Bueno, se ve que las niñas han dejado prendida la máquina y se han retirado. Profe. Sí, lo escucho, Rodrigo. Todos son en sentido horario, ¿no? O sea, de dónde está. Sí, sí, sí. Marcando la hora siempre. Ah, bien, bien. Gracias, bien, Tiffany. Bien. Yo a todas las chicas que estoy mencionando las estoy nombrando para ver cómo están participando. Muchas gracias. Seguimos hacia adelante. Profesor. Sí, Jesús. Ahí en la conexión, creo que era DI5, no me quedaba claro el desfasaje. Este es DI11, son las 11. Aquí tiene que marcar en el DI5 las 5 de la tarde. ¿Sí? Este I, este es DI5. Fíjese, aquí tengo la tensión U, que es del triángulo, esa está en la hora 0. Y esta X, si yo la superpongo a esta con esta, está marcando la hora 5. Ahora sí, yo tengo que multiplicar 5 por 30 grados. 5 por 3, 15, el desfasaje son 150 grados. ¿Entiende, Jesús? Lo tiene que masticar un poquito nomás. Sí, bien, me estaba confundiendo, estaba viendo yo el Z del secundario. Tenía que ver el X. Bueno, seguimos adelante. Tiene que ver la hora directamente. Eso se llama el grupo de conexión y está indicado en la chapa de características del transformador. En todo transformador debe venir indicado el grupo de conexión.
Cambiamos de tema. Ahora vamos a ver lo que se llama el autotransformador. ¿Sí? El autotransformador es una bobina sobre un núcleo magnético con un punto intermedio. El autotransformador utiliza un solo bobinado por fase, se pierde el aislamiento entre los circuitos y las ventajas que ofrece son, con respecto a la de dos bobinas, que son menos las pérdidas en el cobre. Ustedes han visto autotransformador cuando hacen un ensayo con el Variac, si han hecho alguna vez un ensayo en laboratorio. Entonces, esto está formado así. Esta es una sola bobina donde yo puedo ir variando con este punto el número de espiras del autotransformador. Entonces, la tensión E1 es 4,44 por el número de espiras por el flujo y por la frecuencia. Igual que la tensión E2. Que E2 va a depender del número de espiras que yo vaya variando. Entonces, también eso va a influir en la tensión que yo tenga, mayor o menor tensión. En el transformador ideal se cumplen nuevamente las relaciones de transformación, sacamos esta otra situación y tenemos el esquema del autotransformador, igual que sacábamos el esquema del transformador real. Datos de placa del transformador, tarea a cargo de los alumnos. Realizar un informe acerca de los diferentes transformadores que hay en las redes eléctricas. Especificar los datos de placa que le fui dando a cada uno. La potencia del transformador se solicita en kVA porque la tensión de cortocircuito sirve como dato para el paralelo de transformadores. Las máquinas en general deben tener la misma tensión de cortocircuito para evitar corrientes espurias, valor normal del 3 al 5%. Todos los transformadores tienen la conmutación que se denomina TAP. ¿Para qué sirve? Y es un dato de placa necesario. ¿Sí? Ese es el trabajo que tienen que hacer. Los alumnos que ya lo han hecho la materia pueden volver a presentar su trabajo práctico nuevamente. Aquellos que lo están haciendo por primera vez, la sugerencia es que vayan y vean qué transformador tienen en el barrio. ¿Sí? Vamos a ver. Marcos Gómez, ¿cómo vamos? Porque ya con las chicas ya me cansé, todas están dormidas. ¿Cómo vamos? Vamos bien, profe. Bueno, gracias. Profe, disculpe. ¿Este Sí, TP para el próximo martes? Ese próximo martes, sí, ya lo tienen que tener trabajo. Ah, bueno, y se lo enviamos a su correo. Al correo, sí. Yo tengo una duda. A ver, ¿cuál es su duda? Yo le envié, pero no sé si lo recibió al primero. Bueno, ahora ya, después vamos a hablar de esa duda, porque no... Ahora estamos en la clase. Después la analizamos particulares. Porque Aramayo, creo que estaba afuera. Aramayo usted está libre. Aramayo Liberata del Carmen. Analía. Aramayo Liberata del Carmen. Aquí. ¿Cómo es su nombre? Aramayo Analía Roxana. Sí, usted sigue. Sigue. Hay otro Aramayo que ya está afuera. Bueno. Ahora le voy a mostrar distintos transformadores. ¿Están viendo ustedes el transfo este? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Aquí en Salta, este es un transfo de distribución. En Salta le ponen un circulito verde acá. Cuando ustedes vayan a cualquier centro de transformación, ese circulito verde significa de que el transformador el aceite del transformador no tiene PCB. Eso que decían que el PCB era cancerígeno, todos se han quedado callados todos porque no era verdad. Tiene PCB y la proporción que tiene es demasiado ínfima como para suponer que pueda causar alguna enfermedad. Puede haber una picardía de alguno que quería molestar a las empresas distribuidoras y chocó en penca.
Bueno, este es un transformador de distribución. Esta parte son los aisladores de alta tensión. Observen que son mucho más grandes y que los aisladores de baja tensión. Esto es un transformador de potencia. Es un transformador grande. Fíjense que está con nieve. Este Tadeo Cerrueni es el fabricante más importante de transformadores en la Argentina. Ahí está, como yo decía, que hacíamos el bobinado en el núcleo, el mismo núcleo. Observen que está bobinando con una planchuela de cobre. Aquí la están cortando la planchuela. Y esto que está sacando acá son para tener las conexiones de que me permitan hacer la variación de más o menos el 5% de la regulación. Aquí ya lo están trabajando y aquí tienen las características técnicas de cualquier transfo que tienen que cumplir la IRAM 2250. Fíjense, por ejemplo, en este 13.200 más o menos 2,5%. Es obligatorio que pongan eso. Ahí dan las pérdidas en el hierro, las pérdidas en el cobre, la tensión de cortocircuito, las dimensiones y la masa que tiene. Aquí tienen un ejemplo del trabajo que tenían que hacer ustedes. Aquí este otro transformador es 33, reducido, y ahí lo tenemos. Aquí los transformadores tienen este elemento que es el tanque de expansión. Cuando el transformador se calienta, empieza el aceite a circular y por un proceso físico, la parte que está caliente trata de ir a través de esto, se enfría en este lugar y vuelve a circular. Eso es transmisión de calor, que lo vamos a ver después. Esto que está acá es el sílica gel. Sirve para ver si tiene el transformador humedad o no. Aquí tienen una válvula de descarga que sirve para cambiar el aceite o para sacar una muestra. Así como ustedes le cambian el agua al aceite, el aceite al auto, a esto después de un tiempo hay que cambiarle el aceite. Aquí tienen los bornes de baja tensión, fíjense en que son 4, 1, 2, 3 y el neutro. Mientras que los bornes de alta son 1, 2 y 3. O sea que es una conexión estrella-triángulo, DI11, perdón, triángulo estrella, y que tenemos esta relación. Tienen una trocha, que es para llevarlos sobre carriles, y el ancho y el largo. Bueno, estos ya son transformadores más grandes, son los transformadores de subtransmisión. Hay otros que conocen ustedes, a ver, que serían estos transformadores rurales. La diferencia con los transformadores de distribución que habíamos visto, fíjense que los transformadores rurales son redondos. ¿Sí? Son transformadores redondos. Y puede ser bifásico. Este, por ejemplo, es de 2 fases. Es 7,2620 más o menos el 2,5 y sale en 231 volts. Este es un transformador que utilizan mucho la gente que quiere luz por ahí en medio del camino, en la zona del eje, son mucho más baratos que los otros. Estos son monofásicos, ¿eh? Tienen diferentes tipos de transformadores. Y este es trifásico, y ahí están los 3 bornes, vistos de arriba, son los bornes de alta. Hay otros que son estos transformadores que utilizan los transformadores de potencia, que lo ven en las estaciones transformadoras. En las estaciones transformadoras, por ejemplo, esa que está frente a la Católica, pasando la ruta, ustedes van a ver este tipo de transfo. Estos transfos de potencia son los que suministran energía a la ciudad, que el otro día se rompió una paleta de un transfo y se quedó la ciudad sin luz. Fíjense que no es fácil cambiar un transfo de estos, entonces las empresas que transportan energía o las generadoras siempre tienen a mano un transformador de potencia para solucionar el problema de la energía.
Ahí tienen, observen la dimensión del transfo, las personas paradas con respecto a la situación esta. Estos transfos de potencias son hechos a pedido. Y ahí tienen los arrollamientos. Nuevamente se hace el arrollamiento como lo habíamos dicho, colocando el bobinado primario y secundario, están separados para que no haya cortocircuito por medio de estos tabiques, después se los saca. Ahí tienen una fábrica y ahí tienen un transfo mayor de potencia, están haciendo el bobinado. Son bastante grandes, ¿sí? Por ejemplo, esta es la planta industrial de Taddeo Cerrueni. Los transfos modernos que estamos viendo actualmente son estos. Bueno, estos no son tan modernos. Les muestro estos transfos que son, por ejemplo, se llaman transformadores de, ¿esto cómo se llamaba? No me recuerdo. Tiene un nombre especial, pero las aletas de dispersión están ubicadas acá. Ahí, por ejemplo, pueden ver usted, uno sería el bobinado, sería el aislador de alta tensión. 2 sería el aislador de baja. Observen que tiene 4, porque uno es el neutro, ¿sí? Este es el tanque de expansión y tenemos la placa de características. Esta es obligatoria, fíjense en el 4, placa de características. Si no tiene la placa de características, no podemos saber nada del transfo. Es medio difícil, ¿sí? Y aquí tenemos la variación de cómo hacer. Este es un transfo, no me sale el nombre de cómo era el transfo. Vamos a ver este otro, el centro de transformación compacto. Actualmente, Taddeo Cerrueni también está mostrando este tipo de transformadores, donde viene todo puesto, incluido el transformador adentro. Y eso lo utilizan, por ejemplo, esta es la Galería Pacífico en Buenos Aires. Aquí también hemos utilizado varios de esos en la ciudad judicial, ahí donde está el Poder Judicial, se pusieron 2 de estos. Y yo quería mostrarle los nuevos transfos. Este no está. Esperen un minutito. Transfo, por ejemplo. No lo van a poder ver. Ya les comparto. Bueno. Aquí lo podemos ver ahora a este. ¿Lo ven? Esto es, ahí estábamos haciendo una visita con los alumnos, le estaban sacando fotos. Estos son los transformadores que están en la estación transformadora Salta Norte. Miren los tamaños de los transformadores. Y aquí estaba otro transformador que está, en el caso de que se queme tienen que ponerlo inmediatamente. Estas son las líneas que llegan de 132. Lo están viendo, ¿no? Nicolás Cayo. Sí se ve, ¿no? Sí se ve. Este es Salta Norte. Sí se ve, profesor. Bueno, a ver, vamos a ver qué más tenemos. Ahí me falta mostrarle uno, que sería el transfo seco, que se llama. A ver si lo tengo acá. No, no lo tengo. Transformador de potencia. A ver, este otro no está. Bueno, hay otros que se llaman transfo seco, que no lo tengo a mano en este momento, pero son bastante buenos. A ver, aquí está. Tema 4, no está. Muy bien, no está. Bueno, cerremos todo esto. Y vamos a hacer una revisión de conceptos rápida, no sea aburrida, en PowerPoint.
A partir de ahora, yo no los veo a ustedes. Solamente me tienen que decir si me están, si es que me escuchan nada más. Por ejemplo, a ver, Marco Gómez, ¿me está escuchando normal? Sabe que tengo puntería hoy día, ¿no? Gracias, Cintia, porque todos los que voy nombrando y marcando se han dejado la máquina sin querer. Brian Vilca, ¿me está escuchando bien? Sí, sí, profe. Gracias. Bueno, vamos a ver el repaso de lo que habíamos visto. Ustedes tienen como referencia de España esta universidad, donde yo lo tomé como modelo para realizar este PowerPoint. Bueno, el transformador es generalidades. Sabe que tiene un primario, un secundario. Aquí está el flujo magnético y estas son chapas aisladas. Se utilizan redes eléctricas y pueden ser monofásicos, trifásicos. La conversión normalmente se realiza sin pérdidas. Al cociente entre I1 y 2 es a I1 como 1 es U2, le llamamos la relación de transformación. Cuando el transformador es elevador, entonces significa que esta tensión es mayor que V1. Cuando el transformador es real, es reductor, esta tensión va a ser más chica que V1. ¿Sí? Y los valores que definen el transformador son la potencia, la tensión de línea, la corriente de línea y la frecuencia. Son datos que deben estar en todo transformador. Los circuitos magnéticos se usan chapas de silicio que son bien finitas para poder dirigirlo al flujo magnético hacia donde yo quiera. El silicio incrementa la resistividad y reduce las pérdidas parásitas. El carlite es uno de los que más se utiliza y tienen un buen factor de relleno. Si lo vemos de arriba al transformador, vemos que están todas esas chapas apiladas y eso lo podemos ver cómo lo van haciendo al montaje de las chapas del núcleo. Aquí tenemos algunas diferentes barras. Estas son separadas, estas son con discos. Mayor a 60 kilovolts se constituye. Los devanados están aislados y normalmente se utilizan pletinas rectangulares con papel impregnado en aceite. El aislamiento se hace dejando aire. La forma de los aislados es normalmente circular. El núcleo siempre está conectado a tierra para evitar grados de tensión no deseados. Este es un transfo monofásico y un fabricando el transfo con las chapas magnéticas, observen que son bien finitas. Y aquí tenemos cómo lo va bobinando con las pletinas, o sea, con como unas barritas de cobre, lo va bobinando a través de un torno. Este es un sacado del libro de Rasbolío, una foto que les puse para que vean bien cómo está formado el transfo, los aisladores de alta, los aisladores de baja, ¿sí? ¿Cómo se llama? El depósito de aceite y después tenemos acá estas aletas que son de refrigeración. Aquí está el bobinado de alta tensión y tenemos la cuba o transformador, el elemento que permite sacar el aceite. Tiene que tener este elemento puesto a tierra. Estos son los cáncamos de izaje. Y además tenemos los termómetros que le permiten saber la temperatura del aceite. Y aquí sabe ver un relé Buchholz cuando son grandes los transformadores. Estos son transformadores en baño de aceite. Observen que la baja tensión tiene 1, 2, 3, 4, mientras que la alta tensión tiene solamente 3. Aquí lo pueden ver que es obligatorio la placa de transformación
que tienen todos los transformadores. Ahí está la placa, deben llevarla sí o sí. Este era el que buscaba hace un rato para mostrarles, que se llama el transformador seco. Como antes, estos transformadores tienen aceite y hay que hacer una construcción especial porque si se derrama el aceite se puede producir incendio. Desde hace algunos años están muy utilizados en zonas que necesitan seguridad este tipo de transformador, que se llama el transformador seco. No tiene absolutamente nada de aceite y los bobinados se hacen con aluminio. En Europa, España y toda la zona de Europa, ya para los edificios en altura no están permitidos utilizar transfos con aceite actualmente. Aquí en Salta ya son muchos los edificios públicos que están utilizando transformador seco. Por ejemplo, como les decía hace un rato, el Palacio Legislativo, el Poder Judicial, ¿cómo se llama? El Hotel Alejandro I, por ejemplo, se hizo con construcción con transformador seco. Si ustedes ven allí en la Casa de la Cultura, que está en la Casero, también se le puso transformador seco. En general, aquel que pueda disponer de un poco más de dinero prefiere la seguridad y pone un transformador seco abajo del edificio. Estos son transformadores grandes ya, y que son 5.000 kilovolamperes o 2.500 o 10 megavolamperes. Bueno, estos ya no los puedo refrigerar con aceite. Aquí se los hace refrigerar con nitrógeno. Con nitrógeno líquido hay a la par del transformador un elemento que permite hacer la refrigeración. Bueno, estos son los transfos secos, como lo mostraba, ahí está la parte del núcleo, construido con chapa. Estas son las aletas que me permiten hacer disipación de calor. Y acá tenemos los bornes de alta, los bornes de baja, la placa del transformador obligatorio, el tanque de expansión. Mientras que este es el transfo seco que les decía. Fíjense que directamente tienen de esta manera conectadas las conexiones. No es como a esta que teníamos las conexiones hechas de manera que vayan arriba. Aquí las conexiones se hacen de esta forma. Ahí, de todas maneras, lo que no cambia nada es el núcleo. Sigue siendo chapa seca. El principio de funcionamiento. Vamos a pasar más rápido a esto. Habíamos dicho que alimentamos la tensión, sacamos la tensión, este es el flujo de dispersión, y vamos aplicando las leyes Kirchhoff y la ley de Lenz hasta que llegamos a determinar que la tensión eficaz era 4,44 de la frecuencia por el número de espiras por el flujo. Era la parte más importante que ustedes tenían que recordar. ¿Sí? De la misma manera, podemos hacer el proceso repartiendo en el secundario. Señorita Romina Ramos, ¿está usted escuchando? Sí, profe. Muy bien. La primera, aparte de todas las demás que respondieron. Seguimos. Ahora vamos a ver que esa era la tensión. Habíamos dicho que la relación de transformación era N1 es a N2, como U1 es a U2, y la relación en corrientes, habíamos dicho que era inversamente proporcional a la corriente. Sabiendo que las potencias aparentes son iguales, podemos llegar a determinar la relación de transformación de cualquier transform. U1 es a U2, como I2 es a I1. ¿Sí? Entonces, el transformador no modifica potencia, la transfiere. Este es el diagrama que vimos, las corrientes directamente, y ahora el flujo de dispersión, que está compuesto por el flujo principal más los flujos de dispersión primario y secundario, me dan esta situación. Ello lo puedo sacar al circuito equivalente. Aquí tenemos el diagrama de transformador en vacío. Muy bien, aquí tenemos el transformador en carga, le ponemos la carga aquí, va a circular una corriente.
hay un flujo de dispersión del secundario y del primario, entonces podemos llegar a poner las ecuaciones del transfo de la siguiente manera. Bueno, todas estas ecuaciones son las que deberíamos haber visto, pero no me interesa que sepan el concepto, ustedes que van a ser futuros ingenieros. Cuando queremos resolver al primario, tenemos el efecto de reducción multiplicando por la relación de transformación y nos queda esto. El circuito equivalente lo hacemos de esta manera y llegamos a ver el circuito equivalente, que puede ser un circuito reducido. Este era el circuito que sacábamos equivalente. Como aquí las pérdidas eran muy pequeñas, podíamos desplazarla hacia afuera y lográbamos el circuito reducido. Perdón, acá están los ensayos. Los dos ensayos que hacíamos, el ensayo de vacío y el ensayo de cortocircuito. El ensayo de vacío servía para determinar las pérdidas en el hierro. Poníamos el batímetro, el amperímetro, el batímetro y acá un voltímetro, secundario abierto. Entonces, ¿qué logramos? Las pérdidas en el hierro con el ensayo de vacío. Con la corriente de vacío y los parámetros. El ensayo de cortocircuitamos uno de los lados, empezamos a alimentar con corriente por medio de un variar, un autotransformador, hasta que circule la corriente nominal del secundario y nos permite determinar la tensión de cortocircuito y las pérdidas en el cobre. Bueno, seguimos hacia adelante y este es ya el circuito equivalente reducido. Sacamos la rama central, la sacamos porque son muy pocas las pérdidas y logramos esto. El efecto Ferranti no lo vamos a ver en este curso porque ustedes no son electromecánicos, así que lo dejemos al efecto Ferranti. El rendimiento del transformador, hemos dicho que es muy bueno el rendimiento de un transformador, así que podemos sacar esta fórmula que le puse en los apuntes, donde faltaba el factor de carga y tenían un muy alto rendimiento el transformador. Este es el desarrollo que le corresponde a otro curso y podemos sacar las curvas, ¿sí?, que vimos nosotros del rendimiento en función del factor de carga y el coseno phi. La corriente de cortocircuito, sacamos la impedancia de cortocircuito. El transfo trifásico es lo mismo que poner 3 transfos monofásicos. Entonces podemos llegar a construir el transfo que hemos visto nosotros en los apuntes de hace un rato. Lo juntamos y tenemos el transfo trifásico. Además, este es el acorazado que ya le dije, este es de 5 columnas. Y bueno, ahí tienen cómo se produce en un transformador monofásico una simulación de cómo va trabajando la circulación del flujo, que era lo que me preguntaba hace un rato Rodrigo. Esto les da una idea de cómo va trabajando el flujo. Entra por acá, no hay pérdida, todo el flujo se concatena y sale del otro lado todo el flujo concatenado. Las conexiones de los transfos, hemos hecho estrella-estrella o estrella-triángulo. Aquí tenemos una conexión ID. Se quiere disponer del neutro en el primario. Bueno, aquí tenemos los índices horarios, ¿sí? Por ejemplo, este R con esta R chica, si la ponemos en fasores, no hay ninguna diferencia entre esta R grande y la R chica. Por lo tanto, me está marcando la hora 0. Si yo tengo, aquí teníamos que decir que multiplicamos por 30 grados cuando me marque una hora. Estos son los índices 0. Por ejemplo, ahí tenemos el II6. Quiere decir que la R grande está puesta para arriba y la R chica está puesta para abajo. Me está marcando
las 6 de la tarde. Si multiplico 6 por 3, 18, voy a tener el desfasaje de 180 grados. El paralelo de transformadores, vimos que tienen que tener igual relación de transformación, igual distribución de carga o lo que es lo mismo, igual tensión de cortocircuito y en lo posible que tengan la misma relación inversamente. Bueno, ahí tienen ustedes, si la tensión de cortocircuito del transfo 1 es mayor, un transfo va a estar más cargado que el otro. Eso es lo que no deseamos. Entonces, hay que tratar en lo posible que tenga la misma tensión de cortocircuito para realizar la puesta en paralelo. Los autotransformadores, vimos que es un solo bobinado, que lo ponemos acá y hacemos desplazar de esta manera, tenemos el autotransformador. Los símbolos, bueno, aquí tienen algunos autotransformadores. Estos son los que normalmente ustedes utilizan en laboratorio. Estos autotransformadores se utilizan en la distribución para cuando son grandes distancias elevar la tensión. La regulación, le dijimos que era el TAP, que me permite sacar mayor o menor tensión, y ahí tenemos estos transfos que son los transfos secos. Los transfos con 3 arrollamientos, bueno, vamos a tenemos acá. Por ejemplo, son un catálogo de los comerciantes yanquis. Fíjense en que le tiene que dar la potencia, la tensión en el primario, 15 kilovolts, el nivel de aislamiento y la regulación que tiene que aparecer sí o sí en la placa de transformación. Estos fíjense en que tienen hasta más o menos 2,5% y se va para arriba hasta el 10%. También da las pérdidas en vacío, la tensión de cortocircuito, la corriente de vacío, la caída de tensión, el rendimiento, fíjense, 97,9%, etc. Espera, me pasé. Bueno, así era. Al revés. Bueno, no importa. Esa era la última diapositiva. Esta. Fin de la diapositiva. Vamos a dejar de compartir. Y ahora me muestro yo. A ver. Aquí vamos a terminar porque ya me cansé de hablar yo solo. Si quieren, podemos seguir. Puedo un alto, pero prefiero... Ustedes están cansados y yo también. ¿Alguna duda con respecto a transformadores? ¿Tienen el trabajo práctico para hacer? Queda bastante claro que el nivel que le estamos dando es para que un ingeniero industrial pueda solucionar el problema. ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna duda? Felicito a los que han participado activamente. Se los consideran para la nota. Los que están haciéndola repitiéndola, pueden presentar sus trabajos prácticos nuevamente. Me lo mandan. Aquellos que están haciendo por primera vez, solamente cursos de 2 a 5 y nada más. Si no hay para más, me despido de ustedes cordialmente y nos estaremos viendo el próximo martes. Si Dios quiere, iniciaremos con motores. Ya tienen ahí, les dejo para que sigan practicando, aquellos que han sacado bajo nota, para que empiecen a practicar todas las preguntas que tengan una linda tarde. Nos vemos. Gracias. Chao, profe. Hasta luego. Ya. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.